Bueno, estamos grabando, hermanito, así que es todo tuyo este canal donde vamos a recibir el tema El Sacramento del Bautismo, dado por el hermano René, apologista católico. Adelante, hermano. Bueno, gracias hermanos, Dios les bendiga hermanos, cada uno de ustedes. Este es el primer tema que vamos a dar en este grupo. Esperamos que los hermanos que no pudieron estar, pues lo hagan más tarde. Miren este programa. Como dije al principio, mi nombre es René Torres. Yo voy a presentar este tema del bautismo. Según mi conocimiento, lógicamente somos vamos a decir así, gente que apenas nos estamos preparando. Si alguno tiene alguna indiferencia, pues lo puede plantear al final del video para no interrumpir el tiempo, para avanzar. Recuerden que es bien importante tener ahí su Biblia, su cuaderno y su catecismo, porque el catecismo es bien importante, ¿no? Para todos nosotros, para que vayamos verificando, ¿no? Y apuntando las citas bíblicas. Ok, hermanos, primer paso para mí sería citar el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Ustedes saben que al principio, cuando el hombre fue creado, ¿verdad? Al principio de la creación, nos cuenta el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, que Dios hizo a su imagen y semejanza al hombre, ¿verdad? Y lo puso en el Edén. Esto lo pueden encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 26. Lo hizo a semejanza, ¿verdad? A imagen de él. Entonces, lo puso en el Edén, el Génesis capítulo 2, versículo 8. ¿Verdad? El hombre compartía estar en gracia total con Dios, pero como todos sabemos, después vamos a decir, perdónenme, después de hacer al hombre a su imagen y semejanza, le dio la libertad de estar en el paraíso, y como todos conocemos, Adán y Eva pues desobedecieron el mandamiento de Dios, ¿verdad? Que es: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, y eso lo encuentran en Génesis 2:17. Y vemos que después de esta desobediencia, en el capítulo 3 de Génesis, la serpiente le juega una jugada a Eva y le dice, ¿verdad?, que si Dios les había prohibido comer del árbol de la vida, entonces él mismo, la serpiente, le dice en el versículo 4, no es cierto que morirán, sino que Dios sabe que muy bien que el día que ustedes coman de él se les abrirán los ojos. Y serán como dioses, ¿verdad?, conocedores de qué, entre el bien y el mal. Entonces vemos esta falta que cometen nuestros primeros padres, que fueron creados a imagen de Dios. El capítulo 3, versículo 14, viene la sentencia de Dios hacia el ser humano, la enemistad que hay entre Dios y el pecado, ¿verdad? Génesis 3:15, yo lo traduzco de esta manera. Para el pasaje de Génesis 3:15 significa la condenación de Dios hacia el hombre versus la condenación contra la serpiente. En este caso, ¿por qué estoy citando esto? Porque tenemos que citar cómo es que el hombre tiene vamos a decir, una condenación, una advertencia de parte de Dios, una sentencia, perdón, en los cuales el hombre ha quedado en enemistad con Dios por haber transgredido la gracia y la amistad de él. El hombre quedó destituido de la gloria de Dios después del pecado de lo que fue el pecado de Adán y Eva. Lógicamente, Eva fue la que transgredió este pecado y le dio de comer a su pareja, ¿no?, que es Adán, según lo que afirma el Génesis. Entonces, esto lo pueden verificar del pecado original, lo pueden verificar en Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20, Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos capítulo 5, versículo 12, primera carta de Corintios 15, 22. Todos estamos incluidos en ese pecado. Entonces, hermanos, a través de la historia, Dios ha querido compartir su divinidad con el ser humano.
ha querido que el hombre sea partícipe de su gloria. El problema es cuando el hombre se ha apartado libremente de su gracia. Y eso lo vemos, lo estamos hablando del pecado de Adán y Eva, que quedaron destituidos, y por esa condenación nosotros también hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. En 1 Corintios, que es el último versículo, la última carta el texto que les di, 1 Corintios 15, que es el 21, dice: un hombre trajo la muerte y un hombre trae la resurrección de los muertos. Todos mueren por estar incluidos en Adán, y todos también recibirán la vida en Cristo. Entonces, veamos que ahora, pues, la iglesia en sí, la iglesia, las prefiguraciones de la iglesia, lo que dice la iglesia, si ustedes miran en lo que es la antigua alianza, vamos a leer lo que dice el catecismo 12.19, ¿verdad? 12.19. Pueden seguir ahí. Dice el 12.17, perdón, lo vamos a leer un poquito más atrás. El bautismo en la economía de la salvación. Dice: las prefiguraciones del bautismo en la antigua alianza, eso es lo que dice el título. Luego dice: en la liturgia de la noche pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la iglesia hace solemnemente memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación, que prefiguran ya el misterio del bautismo. Dice: oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te ha servido de la criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Desde el origen del mundo, el agua, criatura humana, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre el agua. Dice: oh Dios, cuyo Espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Entonces, vemos, ¿verdad?, que desde la antigua alianza, la iglesia dice que en la noche pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la iglesia solemnemente memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación. Entonces, para presentar este tema es importante lo que es este párrafo, ¿no? La iglesia en el nuevo pacto presenta al nacimiento por el sacramento del bautismo, que nos salva, como en tiempos de Noé, como dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20 al 21. Los que puedan, pues lo pueden ir leyendo cuando haya espacios. Los que no, pues nomás vayan apuntando, ¿no? Para que así más después van analizándolo. Entonces, dice: entonces fue, me refiero al 20, versículo 20, dice: me refiero a esas personas que se negaron a creer en el tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios, y Noé ya estaba construyendo el arca, pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Versículo 21, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Entonces, vean que la iglesia mira en el bautismo cómo desde la historia de la salvación, en tiempos de Noé, mira la agua como un símbolo de salvación. Por eso dice el versículo 21, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva, que por medio del agua se salvaron 8 personas. Noé y su familia se salvaron a través del agua, ¿verdad? Esto también es a través del pecado de la humanidad, cuando el hombre, ¿verdad?, fue creado en los principios de la creación. Entonces, el mismo Dios, por ahí hay un versículo que no lo apunté, no me recuerdo si por ahí alguien más lo tiene por ahí, que dice que Dios al ver vamos a decir, la inclinación del pecado del hombre, pues se arrepintió de haberlo creado, ¿no? Se arrepintió de haberlo creado, y después viene esta condenación del diluvio, ¿no? Entonces,
Esta condenación representa también, vamos a decir así, lo que es la muerte y también lo que es la nueva arca de la salvación. Hoy, en tiempos del nuevo pacto, pues tenemos una nueva alianza, vamos a decir, la iglesia mira la iglesia mira en el arca de Noé una prefiguración. Lo vamos a leer en el Catecismo 1219, por si lo tienen ahí. Dice Génesis 6 al 7. Gracias. Sí, exactamente ese versículo, ¿no? Que los humanos habían, por la inclinación ya de su niñez, están inclinados al mal. 1219, el numeral 1219, dice: la iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvados a través del agua, que es lo que acabamos de decir. Entonces, vean lo importante que es el bautismo hoy en día. Y ahorita vamos a seguir continuando con todo lo que sigue. Entonces, ¿qué es lo que enseña la iglesia hoy? Bueno, en esto puedo hablar de las alianzas que Dios ha hecho a través de la historia, en este caso, primero con Noé, después con Abraham, después con Jacob, y todas esas alianzas, cómo se han venido cumpliendo a través de la historia. Ahora nosotros somos, a través del bautismo, descendientes de Abraham. Por eso él hizo esta promesa, y por allá en la carta de los Romanos, en el capítulo, parece que es el 4, hermanos, ese sí no lo tengo apuntado, pero se los puedo dar aquí en este momento. En el 4 dice que Abraham es en el capítulo 4, versículo del 11, del 12, dice: de manera que Abraham es el padre de todos los que creen sin haber sido circuncidados, y Dios se lo toma en cuenta para ser justos, y también es el padre del pueblo judío, con tal que no se contenten con la circuncisión, sino que sigan las huellas de nuestro padre Abraham, que creyó cuando todavía no estaba circuncidado. Entonces, fíjense nada más. Entonces dice el versículo 17: Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la escritura: te hago padre de muchas naciones. Entonces, si ustedes también ¿se escucha? No se escucha, hermanos. René, no te escuchas, hermanito. 6 de Hebreos. Ya. Ok. Capítulo 6 de Hebreos, versículo 3, versículo 15, dice: y perseverando Abraham vio realizarse las promesas de Dios. Entonces, fíjense nada más. Entonces, en este caso, Abraham perseverando, ¿verdad? Por eso el versículo 13 dice: tomen el ejemplo de Abraham. Hermano Jorge, no sé si ya cuando se me acaben los 15 minutos me avisa, hermano, para ir preguntando, ¿verdad? Yo sé que vamos a tener preguntas. Sí, no, te faltan 3 minutos. Ok, está bien. Entonces, vemos que ya acabamos con el numeral 1219. Por medio del bautismo nosotros somos integrados a la iglesia, como dice Hechos capítulo 2, versículo 37 al 39, que alrededor de 3,000 personas se unieron a la iglesia, ¿verdad? Por medio de la predicación de Pedro, que es el primer apóstol que presenta a la iglesia como piedra visible de la iglesia, el del cuerpo místico de Cristo, y somos injertados en su muerte. Esto lo dice Romanos capítulo 6, versículo 3, que ustedes lo pueden ir leyendo, que nosotros, al ser bautizados, nosotros somos injertados en esa muerte de Cristo, y por tanto nosotros damos muerte al pecado por medio del bautismo. Dice: ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva.
Versículo 6, como ustedes saben, el hombre viejo ha sido crucificado con Cristo, las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas. Ahí se destruye el pecado original que adoptamos en la caída de Adán y Eva, se recupera. Entonces, como estábamos leyendo, que por medio de, en Corintios, que por medio de un hombre se recibirá la vida, ¿verdad? Por un hombre entró la muerte, el pecado al mundo, y por un hombre la absolución de los pecados, la reconciliación con Dios. La iglesia mira el nuevo nacimiento del bautismo, que es el reemplazo de la circuncisión. Eso también lo pueden hallar en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Yo sé, hermanos, que a lo mejor muchos de ustedes ya han tocado estos temas, pero es importante que vayamos citándolo, ¿verdad? Para que nosotros podamos saber. Dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto con Cristo porque nos perdonó todas nuestras culpas. ¿Ven? Entonces, vean la nueva manera de entrar al pueblo de Dios, a formar parte del pueblo de Dios, es bautizándose. El mismo Cristo, allá en Juan 3:5, dice que el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahorita vamos a aclarar sobre lo que es el bautismo de Juan el Bautista en un momento y lo que es el nuevo nacimiento por el espíritu. A ver, entonces, si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema o añadir algo más, aportar algo. Bien. Yo sí tengo algo que aportar, si me permiten, no sé cuánto tiempo tenga. 3 minutos, hermanito. Bueno, rápidamente voy a abonar a la excelente exposición del hermano René. Cada vez que Dios crea algo nuevo en la Biblia y es conveniente estudiar toda la tipología, figuras del bautismo desde el mismo Antiguo Testamento. Desde la mismísima creación, si vemos el Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra, dice, la tierra era algo sin forma y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo, dice, y el soplo o el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Ahí tenemos agua y espíritu. O sea, tenemos un símbolo del bautismo, que es la nueva creación o el nuevo nacimiento, como bien lo dijo René. Desde el mismo Génesis se nos relata. Luego, en el libro del Éxodo, capítulo 13, justo en el relato de cuando estaban saliendo los hebreos de Egipto, dice, el Señor iba al frente de ellos para cruzar el mar es agua, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para iluminarlos de manera que pudieran avanzar de día y de noche. El fuego simboliza el espíritu y estaban cruzando el agua para el Señor hacer una nueva creación. ¿Cuál iba a ser la nueva creación? Pues el mismísimo pueblo de Israel, o sea, como nación, se iban a constituir como nación. Entonces, en Génesis vimos que la creación es, estaba el Espíritu de Dios aleteando en las aguas, y aquí en el Éxodo capítulo 13, versículo 21 es, y el mismo capítulo 14 también relata el cruce por el Mar Rojo, y la columna de fuego, la columna de nube y la columna de fuego en las noches acompañaba al pueblo de Israel que cruzó el mar para constituirse como una nación, ¿no? Luego en Génesis 8, fíjate cómo justo cuando termina el diluvio, el mismo Noé dice que en Génesis 8:12 dice que esperó otros 7 días y soltó nuevamente a la paloma, pero esta vez la paloma ya no volvió. Entonces la tierra comenzó a secarse. O sea, fue un signo de que una paloma que representa el espíritu,
fue soltada y surcó las aguas y ya no volvió, siendo un símbolo de que es la nueva creación de Dios, o sea, con agua y espíritu, ¿no? O sea, la paloma es un signo del espíritu. Luego viene el mismo relato del bautismo del Señor Jesucristo. Voy a leer el de Mateo 3, versículo 16. Dice, apenas fue bautizado, Jesús salió del agua, en ese momento se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo muy amado, en quien tengo puesta toda mi predilección. Es la voz del Padre, ¿no? Entonces, ahí hablamos de una nueva creación que es, pues, ahora sí que el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, ¿no? Que sale, se bautiza y se manifiesta en agua y en espíritu, ¿no? O sea, es bautismo, ¿no? Es el nuevo nacimiento. Y luego, pues, el famoso relato de Nicodemo, ¿no? Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, que habla el Señor Jesucristo de que te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Habla del nuevo nacimiento. Entonces el protestante comete el error, y viene más del protestantismo americano, de que el nuevo nacimiento significa aceptar a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Eso no viene en la Biblia. El nuevo nacimiento bíblico es el bautismo. Claro que el bautismo no es nada más echar agüita, ¿no? El bautismo implica una profesión de fe trinitaria, o sea, no solamente en el Señor Jesucristo, sino creo en Dios Padre, creo en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, creo en el Espíritu Santo, y luego hacer el bautismo, ¿no? Dice, y le respondió, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu, aquí está otra vez lo que vimos como símbolo en el Antiguo Testamento, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, la puerta de entrada al reino de Dios es el bautismo, y es un mandamiento que deja el Señor Jesucristo muy solemnemente en Mateo 28. Dice, vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. O sea, implica también obviamente un compromiso de educar al pueblo en la fe. Marcos 16 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, dice Marcos 16:15. Y luego el versículo 16 dice, el que crea y se bautice se salvará. Entonces el bautismo está incluido dentro de la salvación. Dice, el que no crea se condenará, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando recién sucede Pentecostés y Pedro hace el primer querigma, o sea, la primera predicación como jefe de la iglesia. Le pregunta a la gente, ¿qué debemos de hacer? Dice, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirá el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa en el bautismo? A través de la fe y del bautismo se te perdonan los pecados. Entonces el bautismo sí es de salvación, se recibe el don del Espíritu Santo. O sea, la santificación y la justificación ocurren simultáneamente, y no como dice el protestantismo, que primero la justificación y luego la santificación. Aquí está claro que no lo es, y hay otros pasajes que lo comprueban también, pero no estamos en el tema de la justificación. Luego en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 vienen dos pasajes muy interesantes, los voy a decir rápidamente, de Lidia, allá por el versículo 14 y 15, que Lidia acepta la fe y luego toda su familia se bautiza. Y luego viene la del carcelero con Pablo y Silas, que le pregunta, ¿qué debo hacer? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú con toda tu familia. Y lo dice que toda su familia, con la pura fe del carcelero, se bautizó y aceptó la fe. Entonces, aparte del pasaje de 1 Corintios 1:16, donde Pablo dice que bautizó a toda la familia de Estéfanas, se comprueba que con la fe de un adulto es suficiente para que la familia dé inicio a la salvación a través de la fe y del bautismo, que es lo que enseña la iglesia. Por fe y por bautismo, dice el Concilio de Trento, la fe es el inicio de la salvación. Romanos 6, que citó el hermano René, justamente viene después del capítulo 5. El capítulo 5 habla de contrasta al viejo Adán, por el cual todos tenemos el pecado original, y el nuevo Adán, Cristo, que es quien nos trae salvación. Y luego irrumpe el capítulo 6 diciendo, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Y luego dice, el versículo 4 es clave, por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, o sea, muerte al pecado, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Entonces el nuevo nacimiento, vida nueva, viene por la fe y por el bautismo.
Aquí está otra prueba irrefutable de eso. Gálatas capítulo 3, se me hace muy interesante, empezando el versículo 26, dice, porque todos ustedes por la fe son hijos de Dios en Cristo Jesús. Dice, ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Entonces el protestante muchas veces cita Juan 1:12, dice, a todos los que lo recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Sí, pero yo les digo, ¿cómo se recibe a Cristo? Se recibe por la fe y por el bautismo. Aquí dice, Gálatas 3:27, los que fuimos bautizados en Cristo somos revestidos de Cristo. ¿Y qué no es revestirse de Cristo salvación? Por supuesto que sí. Colosenses 2, el 11 al 12, hace una analogía, y Pablo lo dijo el hermano René, de la circuncisión, que era la puerta de entrada al pueblo de Dios en la antigua alianza, y viene eso en el Génesis, a los 8 días de nacido. Entonces hace una analogía con el bautismo. Entonces ahí implícitamente el bautismo también está, digamos, abierto para los bebés, ¿no? Una vez escuché un debate entre John MacArthur, que es un pastor bautista protestante, calvinista, contra R.C. Sproul, que ya murió, que fue un pastor teólogo presbiteriano calvinista, o sea, uno bautista y el otro presbiteriano, ambos calvinistas, pero el presbiteriano sí acepta el bautismo de bebés. Y estaban debatiendo precisamente ese tema, y la verdad, R.C. Sproul sacó esta explicación de Colosenses 2, 11 y 12, y la verdad, magistral. O sea, realmente le ganó a John MacArthur, ¿no? Tito 3:5 dice, fíjate lo que dice, bueno, desde el versículo 4, Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado. Estoy totalmente de acuerdo que la justificación inicial no implica nada de obras. Ya estando en Cristo, ya las obras tienen valor salvífico, pero la salvación o justificación inicial no depende de nada, sino de la pura misericordia de Dios. Dice, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia. Dice, Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo, dice esta traducción, y renovándonos por el Espíritu Santo. Algunas traducciones dicen el baño de regeneración. Entonces, en el bautismo, por la fe, ocurren varias cosas maravillosas que el protestante normalmente separa. Ocurre simultáneamente la santificación, porque recibimos el Espíritu Santo, la justificación, donde Dios nos pasa del estado de hijos de Adán a hijos de Dios en Cristo, la regeneración y la adopción como hijos de Dios, ¿no? En Cristo. Entonces, pues es una maravilla, ¿no? El bautismo, ¿no? Y por último, 1 Pedro 3, que precisamente hace alusión a lo de Noé, al arca de Noé, al nuevo nacimiento. Precisamente también lo citó René. Dice Cristo, lo voy a leer desde el versículo 18. Cristo murió una vez por nuestros pecados, siendo justo, padeció por los injustos, para llevarnos a Dios, entregando a la muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu. Entregado a la muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu. Y entonces fue a hacer un anuncio a los espíritus que estaban prisioneros. Dice, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente en los días en que Noé construía el arca. En ella unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Dice, todo esto es figura del bautismo, versículo 21, por el que ahora ustedes son salvados. O sea, el bautismo que los salva. Entonces el bautismo tiene valor salvífico, ¿no? Porque lo dice la Biblia y lo he leído en varias partes. Dice, el cual no consiste en la supresión de una mancha corporal, sino que es el compromiso con Dios de una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo. Entonces, esa es mi aportación, ¿no? Digo, fue muy bíblica, pero tampoco quise ser exhaustivo, pero todo esto fundamenta que el bautismo, por un lado, es el nuevo nacimiento bíblico, que se da por fe y por bautismo, sea por un adulto, o sea por fe personal, cuando se bautiza un adulto, y el bautismo tiene valor salvífico, porque así lo establece la Biblia y así lo estableció Jesucristo. Muchas gracias. Excelente, hermano. Imposible pararte, ¿eh? Imposible. Queríamos seguirte escuchando. Y ese es el objetivo, de que todos podamos participar, que todos podamos explayarnos y aquí nadie para nadie, ¿eh? Así que esto solamente el Espíritu Santo. Prende tu micrófono, hermano. No se escucha. Pero... Sí, gracias. No, es que lo apagué para que no interfiriera con lo que ibas diciendo. Sí, excelente. Ok, ¿cuántos más van a participar para limitar el tiempo? Porque si no, pues vamos a... Está bien.
Adelante, Salvador. Levantó la mano. Vamos a ponerle 5 minutos. 5 minutos que sea. No, yo necesito poquitos, no se preocupen. Bueno, dale, esta es mi primera vez aquí y estoy muy emocionado. Y solo quisiera compartir una cita de cómo el bautismo es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cómo en Hechos 2:39 dice, este don es para ustedes y para sus hijos. Pero lo quisiera acompañar con una cita bíblica que está en Romanos 5:15 al 17. Lo voy a hacer. Dice, así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación. Pero si todos mueren por falta de uno, solo la gracia de Dios se multiplica. Más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, o sea, Jesucristo, a toda muchedumbre. No hay comparación, el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente. Pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y en el reino, la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a solo Jesucristo. Todos aquellos que aprovechen el derroche de la gracia y del don de la justicia reinarán en la vida. Y pues eso es lo único que me gustaría compartir por ahora. Excelente, hermano. Adelante, otro hermanito. René. Si alguien más quiere participar, hermano, dar una pregunta o una pregunta que tengan. A mí me encantó la alegoría que hizo Miguel sobre el arca, la paloma, el agua y Jesús en el bautismo. Es decir, que descendía sobre él como una paloma. Y eso me transportó. Esa analogía me transportó de una manera que es increíble, ¿eh? Como Jesús es el arca de la salvación. Y la iglesia también es el arca de la salvación. Y entonces, ¿cómo comparar esto del Espíritu Santo, el arca, Jesús, la iglesia como cuerpo de Cristo? Es decir, cuando uno empieza a unir todo eso en su mente, lo que hace es un gigante difícil de derrumbar, hermanito. Adelante. ¿Alguien más, hermanos? ¿Continuamos o qué? Sí, hermano. Sí, adelante, René. Ok, bueno, hermano, vamos a continuar. Como ustedes saben, la Iglesia Católica para nosotros es la arca de la salvación, ¿verdad? Sabiendo que Cristo es la cabeza, según Colosenses 1:18, ¿verdad? Y ahí pues que las bases están sobrepuestas sobre los apóstoles, de Efesios capítulo 2, versículo 20. Bueno, pues nada más para mencionar eso. Por esta razón, o sea, la iglesia es la salvación en la que todos debemos estar. Es muy importante porque es la columna y base de la verdad, según la carta de Timoteo, capítulo 1, primera carta, capítulo 3, versículo 15. Es columna y base de la verdad del Dios vivo. También lo dice que por medio de la iglesia se da a conocer los misterios, la sabiduría de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 10. El magisterio extraordinario, ¿verdad? Por medio de los obispos, por medio de los concilios, son los que decretan alguna doctrina o alguna dogma de fe, ¿verdad? En la cual se reúne la iglesia en la Catedral de Roma, ¿verdad? En el Vaticano, para decidir estas verdades. Entonces, siendo el magisterio extraordinario de los obispos, quienes están como intérpretes legítimos de las obras misteriosas de Dios, ayudados por el intérprete que es el Espíritu Santo, que esos son los que los guían, ¿no?
como le dijo Jesucristo allá a los apóstoles en Juan capítulo 14, versículo 17, Juan capítulo 14, versículo 25 al 26, Juan capítulo 15, versículo 26. Precisamente este último, cuando les dice que allá, cuando el Espíritu venga, el Espíritu protector que les enviaré desde el Padre, dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Es decir, Dios había dispuesto para ellos, ¿verdad?, guiar al pueblo de Dios, en este caso, gobernar, dar a conocer las obras misteriosas de Dios. Eso también lo pueden mirar en primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 1, que dice así: por tanto, que la gente nos tenga como servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios, por medio de la iglesia que es maestra de las Escrituras, nos enseña que todo lo que los profetas y los apóstoles enseñaron es palabra de Dios, ¿verdad? Como dice la carta de Pedro, que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Que algunos hombres inspirados hablaron de parte de Dios. Por eso esa carta de Pedro se refiere solamente al Antiguo Testamento. No había nueva todavía. Cuando los hermanitos separados citan en ese tema de la sola escritura, ese texto solamente se refiere al antiguo pacto, ¿no? Entonces, este proyecto misterioso no se dio a conocer antes en antiguos tiempos, sino que ha sido revelado hoy en los últimos tiempos por medio de los profetas y los apóstoles. Efesios capítulo 3, versículo 5, versículo 6. Entonces, por medio de la iglesia, nosotros se nos imparten los sacramentos, y el sacramento más importante es el del bautismo, que es el vamos a decir, es el bautismo de iniciación cristiana. Eso ustedes lo pueden encontrar aquí mismo en el catecismo. La iniciación cristiana en el numeral 1229, que dice que desde los tiempos antiguos apostólicos, para llegar a ser cristianos se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápidamente o lentamente y comprende siempre algunos elementos esenciales al anuncio de la palabra: la acogida del evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística. Es decir, estos tres sacramentos que vienen siendo el bautismo, la confirmación y la Eucaristía son el fundamento principal para que nosotros podamos entrar, bueno, ya de lleno a los demás sacramentos, ¿no? En especial el del bautismo, ¿verdad? Entonces, ese es el pórtico, como dice también el catecismo, es el pórtico para entrar a los demás sacramentos. Entonces, hay que tener en mente esto, hermano. Entonces, es bien importante. Yo creo que el hermano Miguel me ayudó casi la mayoría a explicar sobre lo del bautismo, y es muy buena explicación, precisamente esto que señalaba el hermano Jorge, vamos a decir, una buena explicación de lo que es un simbolismo de lo que es la paloma, ¿no? Y lo que era el arca de Noé y todo eso. Entonces, también en el numeral 12 del catecismo, dice: mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana, la participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo. Entonces, ustedes pueden ir leyendo todos esos numerales para que ustedes puedan saber de qué es el bautismo, qué es la iniciación cristiana, el bautismo de Cristo. Ahorita podemos ir citando más sobre eso, pero dice: por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. A esto podríamos añadir, bueno, lo podríamos añadir como dice Romanos 5:17, que aquellos que aprovechan el derroche de la gracia, porque la gracia es la que
la que reina ahora, ¿no? La gracia es la que, por la cual nosotros somos santificados. El versículo 17 dice, y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechen el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Entonces, lógicamente, por medio del bautismo, nosotros somos injertados, nosotros obtenemos, ¿verdad? Lo que es los dones, ¿verdad? Los virtudes del Espíritu Santo. Este tema es un poco amplio, hermanos. Yo me regresaría desde antes de lo que se cumpliera el nuevo pacto. Lógicamente, aquí ya lo que voy a entrar es un poquito, ¿verdad? Un poquito más a la exposición de lo que los hermanos separados a veces nos atacan, pero hay mucho que exponer sobre el tema. A ver, voy a ver si tal es un poquito aquí. Por decir, primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice que todos hemos bebido del mismo espíritu al ser bautizados. Esto tenemos que citarlo siempre, ¿verdad? Esto es en la comparación del cuerpo que pone el apóstol Pablo. Dice, hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único espíritu. Entonces, haciendo ya que hablábamos de la antigua alianza y la comparación de lo que hace, de lo que Dios mira, en el paso del Mar Rojo, en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo, desde el 1 en adelante, dice, le recordaré, el capítulo 10, versículo 1, le recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Fíjense nada más, todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar, todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés, y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron vivieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Dice, mas sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios. Eso ya pasó después, ¿verdad? Porque se apartaron de Dios, haciéndose otro Dios, lo que dice Éxodo capítulo 32 en adelante. Entonces, pues ya es otro tema. Entonces, vemos, ¿verdad?, que todos participamos de ese espíritu. Hemos sido bautizados en ese espíritu. Ahora, una cosa muy importante, hay hermanitos separados, ¿verdad? Ya como les dije, vamos a entrar en ese tema. Hay hermanitos separados que, pues, dicen que el bautismo no salva, ¿no? Y que el bautismo no es para la salvación. Eso es falso, porque como ya miramos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21, dice que la iglesia mira por medio del arca de Noé, también el catecismo, como acabamos de citar, que mira, ¿verdad?, en la arca de Noé la salvación. O sea, mira en la arca de Noé que nosotros, la iglesia la ha visto como una prefiguración de la salvación por el bautismo. Entonces, claro que el bautismo salva. Ahora voy a citar 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Cuando ellos nos citan, ¿verdad?, que el bautismo nos salva, este versículo es muy importante. Dice, ahora bien, si proclamamos un Mesías resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos por ahí que no hay salvación o no hay resurrección de los muertos, perdón? Dice, si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. Dice, con esto pasamos a ser falsos testigos. Entonces dice, pues si afirmamos que Dios resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó, si es cierto que los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, de nada les sirve su fe. Ustedes siguen en sus pecados, sumidos en sus pecados.
Entonces dice, y para decirlo sin rodeo, los que se durmieron en Cristo están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Entonces, vean que por medio del bautismo, ¿qué se nos da? La resurrección. La resurrección. Entonces, si no son bautizados o si las personas no creen en la resurrección de los muertos, entonces ellos no creen en el bautismo. ¿Y cómo van a ser integrados? ¿Cómo van a ser resucitados el día de la salvación? Yo cuando me citan esas verdades, o vamos a decir así, mentiras, vamos a decirlo así, yo siempre les cito Efesios capítulo 4, versículo 30, ¿verdad? Porque por medio del bautismo, ustedes saben que todos hemos resucitado. Eso lo dice Romanos capítulo 6, versículo 3, que lo leímos empezando el video. Decimos que nosotros hemos sido resucitados con Cristo. El hermano Miguel citaba Gálatas capítulo 3, versículo 27 en adelante. Bueno, a ver si no se me olvida el otro versículo que voy a dar. 3, versículo 26, dice, ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo, hombre, libre, no se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo Jesús, también son de descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Así es que cuando ellos me citan que no es importante el bautismo, pues yo les cito todas estas citas, ¿no? Entonces, si hemos sido entregados a Cristo por medio del bautismo, ¿cómo se atreven a decir ellos que el bautismo no salva? ¿Cómo se atreven a decir que el bautismo no tiene un efecto? Claramente que el bautismo tiene efectos, y el efecto es ser descendiente, para ser descendiente de la raza de Abraham. Y herederos de la promesa. Entonces, con esos versículos los ponemos abajo, ¿verdad? Bueno, ahora quiero... hay unas cosas aquí. Voy a citar... a ver si... Espérenme. Hablábamos de lo que es el bautismo de Juan. San Basilio el Grande dice el ritual del bautismo. Dice, por esta razón la iglesia convoca desde hace mucho tiempo a sus niños de pecho en una sublime proclamación a fin de que aquellos a quienes ella dio luz en el dolor, colocándolos en el mundo después de haberlos alimentado con la leche de la enseñanza de la catequesis, gusten del alimento sólido de sus dogmas. Juan predicaba un bautismo de conversión y toda Judea iba hacia él. El Señor proclama un bautismo de adopción y entre ellos que esperaban en él. ¿Quién no lo obedecerá? Dice aquí. El bautismo de Juan era la introducción, el de Jesús era la perfección. ¿Ves? O sea, el bautismo de Juan predicado en el Jordán era para la conversión de los pecados, o sea, era para el arrepentimiento, mientras que el bautismo de Jesús es una, vamos a decir así, es una perfección. Aquel constituía una separación del pecado, es decir, lo de Juan el Bautista, el de Cristo, una familiaridad con Dios, es decir, en Cristo somos reconciliados y somos reconciliados con Dios y justificados, ¿verdad? Por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? La proclamación de Juan dice era de un hombre solo que llevaba a todo el mundo hacia la conversión. Dice acá más adelante, San Basilio, ya voy a terminar con esto, hermano, para que... Ya. Adelante. Para que acabemos de descifrar. Entonces, perdónenme. Dice,
Dice, la proclamación de Juan era la de un hombre solo que llevaba a todo el mundo hacia la conversión. Dice, pero tú estás instruido por los profetas, lavaos, ser puros, tú has sido advertido por los salmos, avanzar hacia él y seréis iluminados. Tú escuchas la buena nueva de la boca de los apóstoles, convertíos y que cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo por la redención de los pecados, recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Tú eres ayudado por el mismo Señor, quien dijo, venid a mí todos los que penáis y lloráis bajo vuestra carga, que yo los aliviaré. Efectivamente, hoy todas estas palabras son citadas en la lectura. Tú dudas y tú te liberas acaso de acaso las tergiversas, perdón. Es una pregunta, dice, siendo catequizado desde la más tierna edad, fíjense nada más por si lo de los niños, todavía no has aceptado la verdad. Tú que no cesas de estudiar todavía, no has arribado al conocimiento, dice San Basilio. Tú que tanteas la vida, explorador, hasta la vejez, terminarás por convertirte en cristiano. Llegaremos a conocerte como a uno de los nuestros. El año pasado tú aceptaste la fecha en que ahora estamos y ahora nuevamente tú esperas la próxima. Cuídate de no acabar siendo sorprendido en tren de hacer promesas más largas de tu vida. Tú no sabes lo que sucederá mañana. No prometas aquello que no te pertenece. Hombre, nosotros te llamamos a la vida porque ¿por qué huyes de ese llamado para tener tu parte de felicidad? ¿Por qué subestimas ese don? El reino de los cielos, ya voy a terminar, el reino de los cielos está abierto. Aquel que llama no se equivoca. El camino es fácil, no hay necesidad de tiempo, de gastos ni de trabajo. ¿Por qué demoras? ¿Por qué retrocedes? ¿Temes al yugo como una ternera que no lo conoce? Es el cómodo, él es ligero, no pesa sobre las espaldas, sino que glorifica, está hablando de Cristo. El yugo no encadenará tu cuello, pues él busca a aquellos que son atraídos por su libre voluntad. ¿Sabías tú que Efraín fue acusado porque como una ternera reacia vagabundeaba sin disciplina, despreciando el yugo de la ley? Somete tu cuello indómito, ven a uncirte al yugo de Cristo, por temor a que rechazando el yugo y no viviendo una vida libre, te conviertas en presa fácil para las fieras. O sea, toda persona que es bautizada, hermanos, está revestida de Cristo, como dice Gálatas 3:27. Hemos sido revestidos de la gracia, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y esto lo dice Efesios capítulo 4, versículo 30, que es el versículo que yo les iba a citar, y acabo con esto, que dice así. Dice así: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el cual ustedes fueron marcados y por él serán reconocidos en el día de la salvación. Los hermanos separados no bautizan a sus niños y les están prohibiendo la gracia de Dios, el ser revestidos de Cristo. Vamos a tomar un tiempo para ver si alguien tiene una pregunta. Lógicamente el tema continúa. Hay mucho que citar. Adelante. Yo tengo algunas cosas que abonar, pero ahora sí voy a ser más breve. ¿Me permiten? Sí, cómo no. Adelante, hermano. Adelante, Miguel. Sí, bueno, quiero aclarar. Sí, quiero aclarar un tema y voy a ser aquí un poquito apologético con respecto a la falsa doctrina unicitaria, que dice que el bautismo tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo y no en el nombre de la Trinidad. Ahí ellos están equivocados totalmente, están errando. Cuando Hechos de los Apóstoles varias veces cita y dice que se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 2:38,
que ya fue citado, dice, Pedro les respondió, o sea, los que estaban oyendo, los que oyeron su primer sermón o su primer querigma, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Y efectivamente, porque la promesa ha sido hecha para ustedes y para sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Ese fue el versículo 39. Bautizar en el nombre de Jesucristo no es otra cosa más que se usaba esa terminología para diferenciarlo del bautismo de Juan. Muchos judíos habían sido bautizados por Juan en el Jordán. Entonces, para que no se confundiera el bautismo de Juan, se referían al bautismo en el nombre de Jesucristo, quiere decir con la autoridad de Jesucristo. ¿Y cuál es la autoridad de Jesucristo? Pues ya se citó, Mateo 28:19. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la fórmula correcta es trinitaria, no es unicitaria. Ellos cuando dicen, es que todos los hechos de los apóstoles en ninguna parte se bautizan en el nombre de la Trinidad. No, se bautiza en el nombre de Jesucristo porque es con la autoridad de Jesucristo que le delegó a los apóstoles. Y la fórmula es trinitaria. De eso no hay duda, ¿no? Eso lo quería aclarar. Esa es una nota apologética. Y otra cosa que quiero aportar a manera de catequesis bíblica es el bautismo nos imparte muchas cosas. Obviamente nos santifica, nos justifica, nos regenera, nos adopta como hijos de Dios, pero también nos constituye y seguramente lo hemos escuchado en las clases de catecismo, nos constituye como sacerdotes, reyes y profetas. Ahora, oye, ¿dónde viene eso en la Biblia? ¿Cómo lo fundamento? Bueno, sí viene en la Biblia. Fíjate, precisamente el mismo capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 17, después del maravilloso evento de Pentecostés, donde nace la Iglesia Universal en torno a los apóstoles y a la Virgen María y otras personas, dice el versículo 17 de Hechos 2, dice, en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Dice, más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras y ellos profetizarán. Profetizar no significa anunciar el futuro, significa anunciar la palabra de Dios. Entonces, ahí está la promesa y está tomada directamente del libro de Joel, otra vez volviendo al Antiguo Testamento, que apunta a Cristo y a la iglesia. Está tomada esa cita de Joel capítulo 3, versículos del 1 al 5. Ahí está la prueba bíblica de que somos constituidos como profetas cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Y dónde lo recibimos por primera vez? En el nuevo nacimiento por el agua y el Espíritu. Y luego los otros dos aspectos o características del cristiano es sacerdote, dice profetas, sacerdotes y reyes. ¿Dónde viene eso? Bueno, viene y voy a citar sin ser exhaustivo porque también el Apocalipsis habla de que vamos a ser un reino de sacerdotes. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9, voy a citar, dice, también ustedes a manera de piedras vivas son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales. ¿Se acuerdan en la Eucaristía cuando dice el presbítero, oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso? Dice el versículo 5, lo leo otra vez. También ustedes a manera de piedras vivas son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo. O sea, toda nuestra vida está llamada a ser un acto sacerdotal a Dios y ofrecer sacrificios espirituales. ¿Dónde lo ofrecemos por excelencia? Pues en el culto de la Eucaristía, cuando nos reunimos como asamblea. Pero obviamente toda nuestra vida debe ser un sacrificio espiritual agradable a Dios por Jesucristo. Y que no todas las oraciones de la Eucaristía son a Dios Padre por Jesucristo nuestro Señor. Entonces está perfectamente en sintonía con la Biblia. La palabra sacrificio, dicho sea de paso, no es matar ni asesinar. Sacrificio en latín, sacro es santo y facere es hacer algo sagrado, algo santo, ¿no? Y en la Eucaristía nos unimos al único e irrepetible sacrificio de Cristo que se hace presente a través de un acto litúrgico en la Eucaristía, porque el mismo Señor Jesús, y hay todo un fundamento y todo un estudio bíblico sobre el aspecto sacrificial de la Eucaristía. No voy a entrar a eso porque pues, no es el tema de hoy. Y el versículo 9, fíjate lo que dice, ustedes en cambio
de 1 Pedro 2:9, dice, ustedes en cambio son una raza elegida, un sacerdocio real, ahí está, sacerdote y real, realeza, o sea, reinamos con Cristo, somos reyes y somos sacerdotes con Cristo, también somos profetas, que fue lo que ya leí de Hechos de los Apóstoles 2, citando a Joel 3, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también en Apocalipsis 1:6 y 26, tengo entendido, si mal no recuerdo, entre otros pasajes, habla de que somos un pueblo, nos ha constituido como un pueblo de sacerdotes. Entonces ahí está el fundamento bíblico de lo que nos hace el bautismo, sacerdotes, reyes y profetas. Bendiciones, gracias. Vamos a aprovechar y vamos a darle la bienvenida a la hermanita Betty, que está aquí, Arturito, José Garro. Bienvenido, hermanito. Esta es su plataforma, esta es su casa, para que hagan uso de ella cada vez que quieran. Aquí está el hermanito René, que nos está impartiendo un tema que es el bautismo. Y también tenemos el hermano Miguel, que también nos ha dado tremendísimas enseñanzas. Y todos aquellos que queramos colaborar y por supuesto, dar un aporte de lo que nosotros conocemos y así poder dar razón de nuestra esperanza. Quisiéramos escuchar otras opiniones. A Joseph, a Salvador ya habló, Daniel, Miguel ya habló también. Marco está escuchando, aunque ustedes lo vean ahí, le está ocupado, pero está escuchando, muy atento. Es decir, eso es bueno. A pesar de que podamos estar ocupaditos, pero estamos enriqueciéndonos, hermanitos. Pues nada, adelante. ¿Quién más quiere aportar ahí algo sobre qué es el bautismo y cómo refutar a los protestantes? Adelante. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Diego, te escuchamos. Lo que acaba de mencionar el hermano acerca del sacerdocio, ese se le llama sacerdocio común de los fieles, y claro que está sustentado bíblicamente. Y pues bueno, en realidad casi no hay mucho que agregar, puesto que tanto René como el que acaba de hablar, pues ya han abarcado casi todo bíblicamente. Y pues bueno, ¿qué más comentar? Que efectivamente, yo podría aportar lo siguiente. Lo que yo he leído acerca del bautismo es en Corintios, desconozco, ahorita se me ha olvidado el capítulo, donde hace la comparación acerca de la circuncisión. Ahí está muy claro acerca del que la circuncisión se le hace al niño recién nacido. Y al hacer la comparación con el bautismo, no hay diferencia en que también nosotros podamos o que la iglesia bautice a niños, porque la finalidad del bautismo es la santificación, ese recibimiento de la gracia que es el Espíritu Santo. Porque yo siento que el error de los hermanos separados, y lo he escuchado en muchos debates, es que se centran y quieren ser exclusivamente que el bautismo es para el arrepentimiento de los pecados y no hay más. Y cuando se le refuta esa parte, empiezan a decir que el bautismo ahora solamente se le da a los que creen. Entonces, cuando uno le remite a este capítulo, que le repito ahorita, bueno, no estoy en mi casa en una Biblia cerca. Colosenses 2:11, yo lo leí ¿Cuál? Colosenses 2:11. Ok. Habla acerca de que hace la comparación entre la circuncisión y el bautismo. Entonces decía que la circuncisión se le hacía al niño recién nacido, creo que al 8º día, después de la presentación o algo así, no recuerdo. Entonces, el error de ellos es centrarse en 2 cosas nada más, o en 3. Una, que quieren hacer que el bautismo sea exclusivamente para el arrepentimiento de pecados, y cuando se le dice que es no solamente para eso, sino también es para recibir la gracia, que es el don del Espíritu Santo. Cuando ellos hablan acerca de que los niños no deben ser bautizados, y ahí van 2 puntos unidos, que no es para los niños porque los niños no tienen la capacidad de creer o de razonar. Entonces, cuando hacen esta comparación, pues te das cuenta, bueno, primero que nada,
yo cuando lo leí dije, ¿por qué habría de hacer esta comparación Pablo, ¿no? ¿O por qué se molestaría de hacer esta comparación? ¿Por qué él toma la circuncisión para explicar el bautismo? ¿Por qué él toma estos elementos y lo explica bien acerca de la circuncisión para referirse al bautismo? Igual, esa sí me acuerdo que es en Corintios capítulo 10, creo que versos 1 y 2, habla que dice que los que pasaron por el río, la nube, el agua que caía de la nube en el pueblo era símbolo del bautismo. Entonces, cuando ves estos elementos que Pablo toma, tú dices, bueno, qué interesante, porque pues no lo está diciendo Betty, no lo está diciendo José Garro, no lo están diciendo usted, no lo está diciendo el Papa tal cual, sino lo está diciendo el mismo Pablo, quien fue o se convierte en apóstol de Cristo de manera diferente, en cuestión de que no fue un testigo visible o muy cercano, en cuestión de que no estuvo cuando Cristo estuvo en vida, ¿no? Entonces, sin embargo, Pablo, con su gran conocimiento en leyes, pues hace estas comparaciones para poder explicar lo que ha de venir y lo que está sucediendo después de Cristo o durante Cristo. O sea, en la predicación del Evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, a mí me suena interesante porque ahí en esta comparación que hace acerca de la circuncisión y el bautismo, da muchos elementos que, en mi parecer, y bueno, que lo he estado leyendo y he visto y he escuchado los debates y pues bueno, he estado analizando, pues digo, bueno, es para mí una de las, aparte de todas las que dieron, es otra cita bíblica que refuta totalmente todo lo que ellos puedan decir, porque si ellos, a pesar de leerle eso, ellos empiezan a sacar, por ejemplo, textos judíos, ¿no? Empiezan a sacar que los judíos no lo practicaban, cuando estamos viendo y he escuchado que el bautismo te da la condición de ser hijo de Dios, no importando de qué eras, o sea, ya no es exclusivo para los judíos. Y sin embargo, ellos se adjudican tal vez hasta cierto punto nacionalidad de ser judío y se atreven a decir, no, es que tengo sangre judía, o mis hermanos judíos, o es que los judíos jamás lo practicaron, y en forma peyorativa empiezan a decir, y es que se ve que no has estudiado la cultura hebrea, cuando ya no. Y he escuchado también el atrevimiento de decir, es que la palabra vino para los judíos y la salvación es solo para ellos y son mis hermanos. Dije, ok, pues tú no eres judío, entonces la salvación no es para ti. Porque Pablo precisamente va dirigido a ese grupo que no es judío, porque Pablo no era judío practicante, porque la circuncisión de Pablo no fue de manera manual, por así decirlo, fue de manera espiritual. Y sin embargo, él tenía mucho conocimiento de las leyes judías. Sin embargo, la palabra de Dios dijo, no es exclusiva para los judíos, porque pues no era el punto, incluso el punto clave, o sea, fue el punto de discusión. Y Pablo lo retoma y hace esta comparación tan bonita. Y pues bueno, estamos hablando de alguien tan preparado como Pablo, y que para mí, aparte de todas las citas bíblicas que han dado, es otro gran elemento que tenemos para fundamentar todo acerca del bautismo, el bautismo que la iglesia, nuestra Santa Iglesia Católica practica, es totalmente bíblica. Y creo que ahorita solamente han tocado Biblia, y ahora yo creo que esperemos, porque lo escuché en el debate de Martín Barrientos y Barragán, que Barragán decía que ningún padre apostólico se bautizó, que porque no era obligatorio, porque no era necesario, que entonces yo espero con ansias la parte patrística, si es que la hay, porque pues también me interesaría mucho saber qué hablaron acerca del bautismo los padres de la iglesia, porque Barragán según él, es el docto en padres de la iglesia. O sea, él conoce todo de los padres de la iglesia, cómo se bañaron, qué se pusieron, si se pusieron calzones, si no se pusieron calzones, si su mamá la limpió, si no la limpió, si le puso shampoo, o sea, todo. O sea, Barragán dice que es docto en patrística y él vivió con ellos, habló con ellos, y claro, o sea,
Entonces, yo estoy entusiasmado de escuchar, porque cuando Martín Barrientos le refuta, luego dice Barragán, pero es que eso no es palabra de Dios. Entonces, yo sí, si ojalá aquí dieran patrística, yo estaría encantado, porque pues bíblicamente ya sabemos que es un sustento muy grande y que por más que ellos le quieran dar vueltas, pues nomás no la tienen, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi aportación y sí, espero con ansias, sí, es gran patrística. Gracias, Madito. Vamos a darle espacio entonces a Betty, a José Garro, a los que no han participado o no han tenido George, estamos grabando. A mí me gustaría subir, Adelante. a mí me gustaría que se estuviera viendo esto en Facebook o en algún grupo. ¿Sí está en vivo? Se está grabando. Pero no estamos en vivo. No, todavía. Ok, bueno, entonces yo mejor los escucho. Adelante. No, pero queremos escucharte. Nosotros estamos en vivo. Es decir, no estamos muertos. No, súbelo a Facebook, No, queremos compartir entre nosotros. Esto es una preparación privada donde nosotros nos vamos a formar para después, por supuesto, llevarlo a Facebook. Pero es más bien para recibir, nutrirnos, más que debate y esas cosas, es nutrirnos entre nosotros y así aportar lo que cada uno sabe. Estábamos escuchando a Miguel Puente, que nos ha dado excelente, a René, que nos ha dado excelente. No escucha a Miguel Puente. Miguel Puente. Si es que bueno. Enséñanos, Betty. Adelante, Betty, te escuchamos, dale. Oye, George, ¿quién estaba ahorita? Este muchachito, ¿quién es? No lo conozco, ¿verdad? ¿Cómo no, Betty? Va. Soy Félix, no. ¿ya veo? Me desconocen. No, entonces estoy con puro erudito. No, pues yo mejor los escucho, aprendo de ustedes, ¿no? Gracias. A ver, prendan las cámaras todos, a ver, los que puedan, los que no. A ver, Betty, prende la cámara para que te vean despeinada. Espérame, porque Betty acaba de terminar un debate. Mírenla ahí. ¿Y Arturito? Sobre el diezmo era. Bueno, nada, ya pasó todo. Bueno, vamos a empezar de nuevo. El hermano René tiene todavía. Hermano, adelante. Disculpe, hermano, ¿me puede permitir un tiempito, por favor? Sí, como no, Joseph. Adelante, claro que sí. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, hermanos, a todos nuevamente. Sí, quería compartir algo de lo que ya estaban mencionando todos los hermanos, ¿no? Especialmente el hermano Félix mencionó y solicitó que se compartiera algo sobre lo que los padres de la iglesia hablaban acerca del bautismo. Hay cosas muy curiosas, porque la patrística y uno de los libros más importantes, ¿no? Podríamos decir, la Didache, nos habla acerca del bautismo también, ¿no? Entonces, la Didache, que todos sabemos que se escribió aproximadamente entre el año 60 al 90, que es la doctrina de los apóstoles como tal, en el capítulo 7 nos dice algo importante y lo voy a leer de manera textual, por favor, hermanos. En el capítulo 7 dice, en cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizad en el agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20. De esa misma forma, en la fórmula trinitaria. ¿Qué más dice la Didache? Si no pudieras ser en el agua viva, puedes utilizar otra. Si no pudieras hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. Si no tuvieres a la mano ni una ni otra, eche 3 veces agua sobre la cabeza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Otra vez menciona la Didache, la fórmula trinitaria. Antes del bautismo debe procurarse que el que lo administre, el que va a ser bautizado y otras personas también ayunen. Eso nos dice lo que es la Didache. Pero también hay otro aspecto importante que nos hablan aquí los padres de la iglesia, que el hermanito Félix lo solicitaba, ¿no? San Ireneo de León, que era obispo de León, ¿no? En el año 180, él nos dice, he aquí lo que nos asegura la fe, tal como los presbíteros, discípulos de los apóstoles, los presbíteros, discípulos inmediatos de los apóstoles nos lo transmitieron, es decir, por medio de la tradición. Lo primero de todo recomienda que nos acordemos de que hemos recibido el bautismo ¿para qué?
para el perdón de los pecados, en el nombre del Padre y en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Quiere decir San Irineo de Lyon en su disertación que él hace que el bautismo es para el perdón de los pecados. Y a la misma vez también resalta mucho lo que es la fórmula trinitaria, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 4, también San Irineo de Lyon nos habla algo importante. Dice, nuestro nacimiento, o sea, el bautismo, se hace con estos 3 artículos y nos otorga el nuevo nacimiento en Dios Padre, lo que nuestros hermanitos ya han estado compartiendo con contextos bíblicos, que es un nuevo nacimiento en Cristo, es un nuevo nacimiento en Dios. Pero en el capítulo 22, queridos hermanos de San Irineo de Lyon, en el capítulo 22 hace una disertación magnífica. Y aquí es donde los hermanos separados, lastimosamente, por su anticatolicismo, por su ignorancia, o qué sé yo, ¿no? Por muchas cosas que muchas veces ellos tienen, nos habla de manera textual, capítulo 22 de San Irineo de Lyon. Dice así, Jesucristo vino a salvar a todos los que por su medio nacen de nuevo para Dios. ¿Quiénes son esos todos que nacen para Dios? Infantes, niños, jóvenes y adultos. Es decir, es un Dios universal. No es un Dios como los protestantes tienen, ¿no? Un Dios sectario, un Dios dividido. Entonces, eso es lo que nos habla San Irineo de Lyon. También hay otra cosa importante, Orígenes, en el año 240, en su comentario que hace sobre la epístola a los romanos, de Pablo a los romanos, nos dice así, no estamos libres del pecado. O sea, fíjense bien, no estamos libres del pecado, ni aún el que no ha vivido más de un día, o sea, el pecado original. Por esta causa la iglesia recibió, mire, fíjese bien estas palabras, por esa causa la iglesia, ¿cuál iglesia? Católica. La iglesia recibió de los apóstoles, escuche bien hermano, la tradición de bautizar a los niños. Los apóstoles en efecto recibieron la revelación divina y sabían que había en toda la humanidad manchas innatas de pecado que tenían que ser lavadas por el agua y por el Espíritu. Eso nos dice Orígenes en el año 214 en su comentario sobre la epístola de Pablo a los romanos. Un pacatazo para los que dicen que la iglesia primitiva, los padres apostólicos o los padres de la iglesia católica, pues no hablaban nada con respecto a bautizar a los niños como tal. También San Agustín, obispo de Hipona, en el año 396, también nos dice, ¿no? ¿Quién es tan inmoral, para querer excluir a los infantes del reino de los cielos, prohibiendo de que sean bautizados y nacer de nuevo en Cristo? O sea, esa es la óptica y la concepción cristiana que en los primeros siglos se manifestaba en cuanto al bautismo de los niños, en este caso, como lo llaman también algunos padres de la iglesia, pues los infantes, ¿no? Eso era mi pequeña aportación que quería hacer con respecto a este tema que, como dijo el hermano René, es muy amplio, pero ya los demás hermanitos, pues, han ayudado para poder esclarecer todo este tema. Muchísimas gracias. Adelante, hermano Jorge. Excelente, hermanito. Cuán importante es tener este tipo de encuentros, hermanito, porque nos enriquecemos, nos fortalecemos entre nosotros. Cuando nosotros salgamos de aquí, no va a haber sectario que nos confunda, que nos aleje de nuestra doctrina. Por eso es que es tan importante reunirnos así como estamos haciendo. Si podemos traer más hermanos e incluirlo, este chat abarca hasta 100 hermanos que puedan recibir, participar, escuchar activamente y vivir lo que de verdad nosotros creemos. Es decir, es de gran importancia esto que estamos haciendo y esperemos que crezca, hermanito, de verdad. Como dice el hermano, católico ignorante, futuro protestante. Así que no estamos aquí de ignorantes, sino estamos formándonos de verdad. Ánimo. Adelante. Me gustaría decir algo. No sé si. José, habla. No sé si tomo Pero la palabra yo. que prenda su micrófono, George. Ya lo prendí. No, digo su cámara. Tu cámara, José. Ok. ¿Sí me escuchan ahí? Es que bueno, Sí. yo llegué después, pero no sé qué habrán dicho.
En mi experiencia dialogando con protestantes sobre el tema del bautismo, siento, en plan, Creo yo que tienen siempre, mala no conexión, solamente, ¿sí me escucha? ahí sí te escuchamos, pero se está cortando. Ok, ahí sigo. Lo primero que yo hago no solamente es responderles, sino también cuestionarlos, ¿verdad? Para empezar, yo siempre les pregunto dónde dice la Biblia que no se puede bautizar niños, dónde se prohíbe o dónde se excluyen a los niños. Obviamente sabemos que no hay ningún pasaje bíblico que lo prohíba. Me dice un protestante una vez, ¿y dónde dice que sí? Me dijo, ¿y dónde dice que sí se puede? Muy fácil, porque el Señor mandó a bautizar a todas las personas, a todas, y no hace exclusiones. Dice Mateo 28, 19 al 20, dice, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no excluye a los niños. Y la cita que daba el hermano Félix era de 1 Corintios 10:1. Se la quiero leer. Es una comparación que hace el apóstol Pablo del bautismo con el paso en el Mar Rojo. Dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. No podemos pensar que atravesaron todos menos los niños o los dejaron atrás. Dice, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Entonces, en esa comparación, más otros pasajes bíblicos, sabemos que el bautismo es para todas las personas, para todos. Ahora bien, no sé si lo hemos dicho por acá, el bautismo tiene varios propósitos. Uno es recibir la promesa del Espíritu Santo, la que está en Marcos 1:8, y que dice Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, que esa promesa es para los padres y los hijos, ¿verdad? Esa promesa. Ellos dicen que el pasaje de Marcos 15:16, que el que cree y se bautice se salvará, no aplica a los niños porque ellos no creen. Bueno, pero es que el bautismo también es para perdón de los pecados, y en el caso de los niños tienen lo que la iglesia enseña, el pecado original. En pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51:5. También el bautismo nos reviste de Cristo. No sé si han leído este pasaje, pero les quiero leer Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3:27 dice, en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Entonces, vamos a negar a los niños recibir el Espíritu Santo, vamos a negar a los niños ser parte de la iglesia, vamos a negar a los niños ser revestidos de Cristo, vamos a obligar a Dios a tener solo una familia de adultos, a pesar de que la Biblia no lo dice así. Porque si nosotros leemos, por ejemplo, el pasaje de Hechos 16, el carcelero, el 31 al 33, o Hechos 16:15, ellos fueron bautizados con toda su familia. Y en la cultura judía, en el lenguaje judío, eso significa, o eso incluye a los niños también. Entonces, otro aspecto importante del bautismo es que nos hace parte de la iglesia. Y aquí podemos meditar en el pasaje de Hechos 10, del 47 al 48, que dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ¿quién podría negar el agua del bautismo a quienes han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Las personas en este pasaje ya habían recibido el Espíritu Santo, porque Dios en su soberanía puede darlo cuando quiera, como Él quiera, en el momento que quiera. Pero a pesar de eso, Pedro dijo, bueno, ya recibieron el Espíritu Santo, no es necesario bautizarlos. No, aún así los bautizan. ¿Por qué? Porque el bautismo también nos integra al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo que le leía en Gálatas 3:27, y ustedes saben que todo el capítulo de 1 Corintios 12 nos dice que la iglesia es un cuerpo. Entonces nosotros en nuestra defensa del bautismo, pienso yo, debemos primero cuestionar que están afirmando algo que la Biblia no dice, que no se pueda bautizar niños. Eso no lo dice la Biblia, y ellos son los que son sola escritura. Debemos hablar de la importancia del bautismo, da el Espíritu Santo, perdona pecados,
nos reviste de Cristo, nos hace parte de la iglesia. Y eso también es para los niños. Eso no se le puede negar a los niños. Y con respecto a la fórmula, a la polémica de la fórmula trinitaria, hay un pasaje... Hay una pregunta aquí que están preguntando, darle la cita de la circuncisión. Habíamos dicho que es Colosenses 2, del 11 al 12. Adelante, José, sigue. Sí, y cuando ellos dicen que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo, porque en pasajes como Hechos 2:38 dice bautizar en el nombre de Jesucristo, hay que aclararles también que en la Biblia hay que distinguir que hay dos bautismos, el de Juan y el de Jesucristo, o en la fe en Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando dicen bautizar en el nombre de Jesucristo, hace una distinción entre el bautismo de Juan y el de Jesús, la fe en Jesús. Nada más que ese bautismo en Jesús, Cristo dio la fórmula en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde vemos claramente esa distinción? Hechos capítulo 19, para que anoten esa cita, es una cita clave. Hechos 19, del 2, veamos el 2 y el 3, hasta el 5. Dice, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazaste la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Él le replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondió. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando nos salgan con el cuento de que hay que bautizar en el nombre de Jesús, hay que distinguir a qué se refiere la Biblia cuando dice bautizar en el nombre de Jesús. Está haciendo una distinción del bautismo de Juan. Pero ese bautismo en el nombre de Jesús, la Biblia y la iglesia nos dice que es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por último, bueno, no se los voy a leer porque son un montón de numerales, pero para los que quieran leer después, el tema del bautismo está en la iglesia, está en el catecismo, del numeral 1213 hasta el 1240, hasta el 1258 por ahí. O sea, son un montón de numerales, ¿verdad? Por si ustedes lo quieren leer después. Nada más me gustaría como leerles el primer numeral. Dice, el santo bautismo es el fundamento. Espérate, Betty, espérate. José va a leer. Solo quiero leerles el primer numeral nada más. Ok, adelante, José. Espérame, ya se me... Dice, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Ese es el 1213. Adelante. Betty levantó la mano ahorita. Adelante, Betty. Sí. Después viene Miguel. Oye, adelante. Es que sí, no, gracias. mira, es que yo estoy bien sorprendida porque es la primera vez que estoy en Zoom y le estoy moviendo a esta cosa. Mira, Daniel Fernández, ¿quién es? Conozco a Miguelito Puente, a Renecito, mira, nada más. ¿Quién es Prócoro Escorza, Señor Bautismo. Santo? ¿Quién es Salvador? ¿Quién es Salvador? Betty, ¿cómo que quién es Daniel Fernández? No, es que yo no los conozco a ellos. Daniel es el mae, compa Tico. ¿Cuál mae? El amigo de José. Mi compa. Bueno, Betty. De Costa Rica. Ah, y es Daniel, sí, ya sé. vamos a seguir. Miguel, que seguro que tiene un gran aporte ahí. Ay, cómo son feos. No te pongas brava, no, en serio. Vamos a escuchar que el tiempo pasa y ya llevamos bastante tiempo. Adelante. Es un socialito. Sí, claro. Está bien. Gracias. Mira, hay que aclarar algo que constantemente los protestantes dicen. Yo no los llamo evangélicos porque la verdadera iglesia evangélica es la católica. O sea, si leen los documentos del Concilio Vaticano II, se habla mucho de la vida evangélica, de los valores evangélicos. Entonces nosotros somos evangélicos. Yo me considero cristiano católico evangélico. Ellos son protestantes.
Hay muchos que sí predican la palabra, estoy de acuerdo, o sea, no les niego ni el nombre de cristianos, pero hay unos que los sectarios, pues esos no actúan como cristianos, ¿no? Aunque se quieran apropiar de ese nombre. Entonces, por favor, no los llamemos cristianos y no los llamemos evangélicos. Nosotros somos los originales evangélicos. Y ellos dicen mucho, ellos repiten mucho, dicen, es que tienes que confesar y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal para ser salvo. Y te citan Juan 1:12, que ya lo expliqué hace rato, que dice, todos los que lo recibieron llegaron a ser hijos de Dios, pero ahí no dice cómo se recibe a Cristo. La manera de recibir a Cristo es por el bautismo y por la fe. Eso es lo que enseña la iglesia. Aunque sea un bebé, se requiere la fe. El bautismo no significa nomás echar agüita, significa por la fe de un adulto o por la fe personal, si eres ya adulto, recibes el bautismo y la salvación. O sea, es el inicio de la salvación. Acuérdate lo que dice el Señor Jesucristo en Marcos 16:16, el que crea y se bautice se salvará. Entonces la fe es necesaria, ¿no? La fe es el inicio de la salvación, dijo el Concilio de Trento. Obviamente un bebé no puede hacer una profesión de fe, pero ya vimos que citó muy bien José Garro y yo lo cité también antes, Hechos 16, 14 y 15 con Lidia, que acepta la fe y se bautiza a toda su familia, el carcelero con Pablo y Silas en Hechos 16 del 30 al 33, dice, ten fe tú y te salvarás tú con toda tu familia. Y también hay otro pasaje en 1 Corintios 1:16 que Pablo dice que bautizó a toda la familia de Estéfanas. Y en aquel entonces la familia no nada más era papá, mamá e hijos, era papá, mamá, hijos, esclavos, la familia extendida, eran también parientes. Entonces, pues obviamente había niños. La Biblia hubiera sido muy precisa si se hubieran excluido a los niños, hubiera sido todos, excepto los bebés, se bautizaron. La Biblia lo hubiera dicho, ¿no? La Biblia no es inerrante, la Biblia no falla. Entonces la Biblia lo dejó así general y ya los padres de la iglesia, con lo que nos leyó el hermano Joseph, que hay mucho más citas de los padres de la iglesia, él nomás nos dio una muestrita, inclusive los padres apostólicos explícitamente hablan del bautismo de niños, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir al respecto es que cuando dicen los protestantes que tienes que confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y recibirlo. Bueno, ya vimos que Juan 1:12 no significa eso, pero también citan Romanos 10:9 en adelante, que dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo, pero el serás salvo está en un futuro. Entonces yo les respondo y les digo, todos los domingos, después de las lecturas bíblicas de la liturgia de la palabra, y después del sermón del presbítero, que es el que preside la Eucaristía, nosotros hacemos una profesión de fe, que es el credo, y decimos, creo en un solo Señor Jesucristo, que por nosotros padeció y resucitó. O sea, ahí lo estamos declarando y profesando como Señor y Salvador. Estamos renovando nuestra fe bautismal. Y luego se hace una profesión solemne, si recuerdan, en la vigilia pascual. Ahí renovamos nuestras promesas bautismales. Entonces, reafirmamos ya conscientemente, ya como adultos, reafirmamos y renovamos nuestra profesión de fe. Hacemos una profesión solemne en donde no solamente recitamos el credo, sino que renunciamos a Satanás, renunciamos al pecado. Entonces, cuando el protestante dice, tienes que confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, yo le digo, no, tenemos que confesar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo y renunciar al pecado y profesar las verdades de fe de la vida eterna, de la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra fe es verdaderamente, completamente cristiana. La de ellos es simplemente, pues, un eslogan americano, gringo, de ven adelante después de la predicación y acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Eso no es bíblico. Lo bíblico es la profesión de fe cristiana, que es la Trinidad y que es una renovación de la fe bautismal. Esa sería mi aportación. Gracias, bendiciones. Excelente, manito. Betty levantó la mano, no sé si por accidente. No, ahora sí voy a hablar. Es que le estoy moviendo. Bueno, adelante. Ya tan vieja, ¿verdad? Ok, ya va. Adelante, mi hermanita. Bueno. Qué bueno que vienes a traer la alegría aquí al canal. Claro que sí, dale. Mira, hay un tipo que me está marcando y le digo que ya estoy ocupada. Me encantó la exposición que dio José Garro y la exposición que dio ahorita Miguel Puente, pero la anterior de Miguel Puente no la escuché. Y quiero agregar algo. Sí, tienen mucha razón, pero por el bautismo, además de eso, nos revertimos en Cristo y nos consagramos a Cristo. ¿Es revertimos o revestimos? Revestimos.
Ok. Revestimos. Ok. Gálatas 3:27. ¿Qué es revestirse? La respuesta es ser cristiano. No se puede ser cristiano si no se bautiza. Bueno, es lo que dice la iglesia, ¿no? Entonces aquí la interrogante es, ¿usted ha bautizado a su hijo para que sea cristiano? Porque con el bautismo nos consagramos, mira, ay, voy a bloquear a este ser. Porque con el bautismo nos consagramos a Cristo. Aquí la pregunta sería para el protestante, ¿usted quiere que su hijo sea consagrado a Cristo o a Satanás? Ahora, si se puede bautizar a un niño, ¿para qué? Para que sea cristiano y para que sea consagrado a Cristo y no al mundo ni al enemigo. Ahora, esos regalos nos lo da el bautismo. Bueno, hay más regalos, ¿verdad? Son muchísimos más regalos. Pero, por ejemplo, en Gálatas 3, 3:28, dice, ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús. En el 29 dice, y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Ahora, aquí otra pregunta para los hermanos protestantes. ¿Usted quiere que su hijo sea hijo de Dios y heredero de las promesas? Pues sí, ¿verdad? Yo creo que van a decir que sí. Entonces, si es sí, y si es no, entonces pues estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sello para que Dios nos reconozca como hijos de Él? Acuérdense que en Efesios 4:30 dice, van a pensar que es el sello de la bestia. En Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. En Hechos 2:38 dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces, en Efesios, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes, que es lo que decía Josecito Garro, y para sus hijos y también para todos aquellos que a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Fíjense que una hermanita protestante decía, pero es que cuando dice hijos, pues no se refiere a los hijos mayores, porque por ejemplo aquí conmigo, pues ya no hay hijos grandes, el más chiquito tiene 20 años, fíjense nada más qué ignorancia, ¿no? O sea, salió más ignorante que yo. Entonces, hermanitos, pues, o sea, ese niño que tiene 20 años, pues un día tuvo un día de nacido, un día fue bebé, ¿verdad? Pero bueno, ya, así son ellos. Miren, con tal de darle la contra a la Iglesia Católica, sacan cualquier cosa que ni nada que ver, ¿no? En Primera de Pedro 3:20 dice, me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Sigue diciendo, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Pues no se trata de una limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, esas 8 personas que se salvaron por medio del agua quedaron salvos y pudieron entrar en el arca. Entonces, si un protestante quiere que su hijo se salve, pues que lo bautice, ¿no? Ahora, el cristiano cree en la palabra de Dios. El que no es cristiano anda burlándose y hasta se ríe de los cristianos. Lo mismo pasó con Noé al estar construyendo el arca, ¿verdad? Pero pues después se dieron cuenta que estaban en un error y ya era demasiado tarde, ¿verdad? Esa gente. Entonces, pues no hay que esperar que nuestra vida se nos haga tarde, ¿no? Ahora, porque pues ahí podemos reconocer que el bautismo salva, ¿verdad? Porque por ahí dicen unas personas que no salvan. Ahora, vamos a creerle a Dios y no a los protestantes. En el Salmo 51:7, que en el de ellos es en el 51:5, creo, dice, tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador del seno de mi madre. En Romanos 51:7 dice, y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo
toda una multitud es constituida justa. Y pues hay infinidades de textos bíblicos, ¿no? Creo que Josécito dio Colosenses 2:13, donde dice, ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo, nos perdonó a todas nuestras culpas. Ya. Le doy el paso a otro. Excelente. A Daniel Fernández. Excelente, manita. Gracias. Bueno, adelante. Déjame, Creo que ¿puedo dar sí. una breve reflexión? ¿Cómo no, hermano? Adelante. Mira, me llama la atención que la conversión de Saulo de Tarso, Saulo era su nombre hebreo y Pablo su nombre como ciudadano romano, viene en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, todos sabemos la historia, ¿no? Que por cierto no dice nada que se cayó de ningún caballo, no menciona la palabra caballo, eso no es cierto. Probablemente se iba en un caballo, pero no lo sabemos. Pero fíjate lo que dice después de que se encuentra con Ananías, a quien el Señor encomienda para acoger a Saulo, que estaba ciego. Dice, Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo, en el versículo 17, Hechos de los Apóstoles 9:17, Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista, o sea, para que puedas ver y se te quite la ceguera espiritual y la ceguera física y quedes lleno del Espíritu Santo. Fíjate el versículo 18 lo que dice. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. ¿Y qué fue lo primero que hizo Pablo? Se levantó y fue bautizado. Entonces, ¿cómo dicen los protestantes que el bautismo no es importante? Si lo primero que hizo Pablo al convertirse fue bautizarse, o sea, el nuevo nacimiento, ahí volvemos a lo mismo, ahí empieza la nueva vida de Pablo, ¿no? Entonces ese versículo 18 también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? A lo mejor no lo habíamos meditado mucho. Yo me acuerdo que haberlo leído antes, pero ahorita me vino a la mente Hechos de los Apóstoles 9:18. En ese momento Pablo se levantó, o sea, se levantó de su antigua vida hacia la nueva vida y fue bautizado, ¿no? Si lo queremos interpretar también de una manera espiritual y alegórica, ¿no? Se levantó de esa ceguera y fue bautizado, ¿no? Y se le abrieron los ojos. Entonces, esa es mi aportación. Gracias, bendiciones. Dejen que Daniel hable. Bueno, no, en realidad lo que quería era hacer un pequeño aporte con respecto a o complemento, digamos, de lo que dijo Joseph. Un fragmento de San Irineo de León que dice, porque vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Por eso quiso pasar por todas las edades para hacerse bebé con los bebés, a fin de santificar a los bebés, niño con los niños, a fin de santificar a los de su edad, dándoles ejemplo de piedad y siendo para ellos modelo de justicia y obediencia. Se hizo joven con los jóvenes para dar a los jóvenes ejemplo y santificarlos para el Señor. Y un dato curioso también que dicen que en el Concilio de Cartago en el año 253 condenó la opinión de que el bautismo no debe darse a infantes hasta el 8º día de su nacimiento. O sea que la polémica no era si se bautizaban niños, sino si se bautizaban antes de los 8 días. Y el Concilio de Cartago, digamos, condenó esa opinión. Ese era mi aporte. Exacto, hermanito. Te doy gracias por haberlo leído porque me lo quitaste. Es decir, lo tengo delante de mí para leerlo. Yo decía, ¿lo habrán leído? ¿No lo habrán leído? Joseph lo habrá dicho, no lo habrá dicho. Entonces estaba en duda, por eso es que no lo leía. Pero lo leíste y gracias por eso. Y dice algo muy bonito porque dice, por eso quiso pasar por todas las edades. El Señor se hizo niño, se hizo adolescente, se hizo joven, se hizo adulto. Es decir, pasó por todas las edades y para eso mismo, para santificar a los bebés, haciéndose bebé, a los niños con los niños, a fin de santificar a todos los de su edad, dándole ejemplo de piedad y siendo para ellos modelo de justicia y obediencia. Se hizo jóvenes con los jóvenes para dar a los jóvenes ejemplo, santificarlos. Esto fue en el año 130 al 202. Fíjense cuánto tiempo. Y fue discípulo de San Policarpo, obispo de Esmirna, quien a su vez fue discípulo del apóstol San Juan.
Hay otro también, Hipólito de Roma. No sé si Joseph lo habrá leído, pero también dice algo parecido. Dice, al cantar el gallo se comenzará a rezar sobre el agua, ya sea el agua que fluye en la fuente o que fluye en lo alto. Se hará así, salvo que exista una necesidad. Pero si hay una necesidad permanente y urgente, se utilizará el agua que se encuentre. Se desvestirán y se bautizarán los niños en primer lugar. Todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán. En cuanto a los que no puedan, sus padres hablarán por ellos o alguno de su familia. Se bautizará enseguida a los hombres y finalmente a las mujeres. Hipólito de Roma, él más o menos existía en el 235. Dice, Hipólito era un soldado romano al que se le asignó custodiar a los prisioneros cristianos. Convertidos por ello a la fe, fue martirizado por asistir al entierro de otros martirizados. Fue presbítero en Roma, en donde vivió un tiempo como ¿cómo? Wow, bueno, eso sí no me la sabía. Donde vivió un tiempo como antipapa y se reconcilió luego con la iglesia. Wow, el hombre era parecido a Winston, ¿no? Que de pronto yo quiero, va, y después se echó para atrás. Pero no, se convirtió en un antipapa y se reconcilió luego con la iglesia. Bueno, dice que fue discípulo de Ignacio de Antioquía. Y ahí está Cipriano de Cartago, también tenemos a Orígenes también, que fue otro también, que también la iglesia no lo tiene muy en alto, pero bueno, fue también un padre de la iglesia también y habló muchas cosas muy buenas. Adelante, manito. ¿Alguien más que quiera aportar algo ahí? Creo que ya vamos a ir terminando. Jorito. ¿Quién habló? Jorge, un punto ahí adicional a eso que expusiste. Dice que Dionisio, discípulo de Pablo, también, digamos, hace mención a que el sacerdote lee en voz alta el nombre del bautizando y su padrino. Y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo la señal de la cruz. Discípulo de Pablo. Vamos a darle espacio a René, porque ya creo que ya hemos hablado mucho. René ha tenido tremenda paciencia. Hermano René, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que aportar ya? Porque casi que llevamos ya 2 horas ahorita. Veo que ya se fue la mayoría, creo. Sí, ya están cansados. Y de verdad que sí, hermano, debemos de tener cuidado con esto también, con el tiempo. Sí, porque mira, lo que pasa que por eso deben de llegar a la hora, porque después pues vamos a entrar todos y vamos a decir lo mismo. Claro. Y se pierde mucho el tiempo de esa manera. Entonces, claro. Yo para mí, verdad, sería mucho mejor que sea un solo exponente y al último se expongan algunos puntos que tal vez falten y verdad, lo que pasa es que se pierde el hilo de lo que vas enseñando y pues ya ahorita ya pues solamente sería aclarar algunas cositas, ¿verdad? Pero en sí hay mucho que presentar sobre el tema, hay muchas cosas que presentar sobre este tema, tanto históricamente también y de los padres de la iglesia y bueno, hay demasiado que presentar, pero sí tenemos que tener cuidado con eso porque mucha gente puede aburrir también, ¿verdad? Porque son temas que pues ya todos lo hemos, me imagino que muchos lo hemos, en este caso, pues ya expuesto, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, bueno, los que se quedaron, ¿verdad? Como dijimos en el catecismo, es muy importante tenerlo porque ahí viene más explícito. O sea, si yo quisiera exponer bien directamente con solo las palabras del magisterio, pues sería mucho mejor, porque yo más o menos me baso en lo que más o menos como lo explico yo, pero en sí el catecismo desde el numeral 1213 explica el sacramento del bautismo y de ahí en adelante pues explica todo lo que... René, me está avisando aquí que solamente 2 horas de grabación, dice que va a terminar la grabación. ¿En cuánto tiempo? Bueno, yo me voy, bendiciones. ¿Cuánto bendiciones, tiempo? Betty, bendiciones. 5 minutos. Ok.
Entonces, hermanos, sí, porque tenemos que llegar a tiempo. Yo sé que muchos hasta se pueden molestar, pero es que si no lo hacemos así, entonces no nos va a alcanzar el tiempo. O sea, no nos va a alcanzar. No vamos a exponer bien. Todo se va a quedar como se hace en vivo. No, pero estuvo muy bueno todo lo que han aportado, de verdad. Yo he salido muy enriquecido. No, claro que sí, pero te digo, o sea, se va a hacer como no muy claro porque unos aportan uno de acá, otro aporta lo mismo que el otro ya había dicho. Claro. O sea, yo pienso que debería ser un poquito más en una sola regla. Está bien, está correcto. Y lo único que tenemos que tratar ahora, qué tema vamos a tratar para el próximo y quién lo va a dar. Sería bueno. Claro. Ya de los que estamos aquí ya, porque todos han ido casi. Creo que... Sí, entonces eso es lo que debemos de cuidar, porque pues no sé por qué se fue la mayoría, pero no debería de pasar eso, o sea, no. No, ya van 2 horas, hermano, 2 horas ya. Bueno, te digo, entonces pues el tema es muy amplio, ¿verdad? Y es bueno compartir, o sea, porque hay que compartir de todo, pero, claro. pero yo no quisiera que pasara eso, ¿verdad? Para que no... No, pero está bien, está bien, está bien. Por lo menos mínimo 2 horas, de verdad, mínimo 2 horas, porque... Bueno, adelante, si quieren despedirse, quieren aportar algo más. Ahora, pues nosotros podemos platicar todo lo que quieran, ¿verdad? Pero... Sí. Adelante, Miguel. A mí se me fue como agua, pero sí hay que acotarlo, ¿no? Buenas noches. Ok, se fue Salvador. Ok. Bueno, sí, hay que acotar, hay que ponerle un horario, hay que decir de 7 a 9 o de 7 a 8 y media para que la gente ya tenga el alcance, ¿verdad? Claro, es correcto. Es que lo básico se dijo, o sea, lo básico está ahí puesto. Claro. Ya las demás son argumentaciones. Ya, okay. Las demás son argumentaciones, entonces sí. Probablemente se pueda volver a tocar este mismo tema, un segundo tema, sobre el mismo tema de las argumentaciones que se llevan a cabo en los debates. Y esa es una aclaración, por decir, si Marcos dice, oye, Marco dice, ¿cómo se explica como cuando dicen que el reino de los cielos es de los niños? O sea, ¿qué onda con eso? O sea, entonces, argumentaciones que podríamos aclarar en el siguiente espacio, ¿no? Porque son, por decir, no, pero como lo aclaró el hermano Miguel, es en el nombre de Jesús nada más. O sea, eso es importante también, lógicamente, porque ahora confunden a la gente que la forma trinitaria no es la correcta. Entonces, esas son argumentaciones que se deben defender. El bautismo de los niños, lógicamente. Lo que pasa es que los hermanos separados no entienden lo que es la regeneración. Bueno, casi nomás lo presentan los bautistas. Pero ellos solamente por medio del Espíritu Santo, pero no sobre lo del agua. Ellos bueno, den una despedida, seguimos después conversando, pero da una despedida para ya terminar la grabación, hermanito. Bueno, pues le damos gracias a todos los hermanos que nos que nos acompañaron primeramente y a los que nos van a mirar. Este fue el primer tema expositivo que dimos. Vamos a ver todos otros demás temas. Esperamos que los demás hermanos se conecten para la próxima y sea un poquito más explícito todo. Como quiera, bendiciones para todos, hermano Miguel, Jorge, Joseph, Daniel. Pues aquí estamos. Si alguien tiene más aportación después, bienvenido, hermanos. Todos es bienvenido. ¿Alguien que quiera decir algo más, que quiera despedirse, que quiera decir algo? Mira, ahí va. Yo quiero, nada más, se me ocurrió ahorita, es que este tipo de eventos que están, para mí fue un rotundo éxito y te agradezco, René, esta iniciativa, pero tenemos que darle enfoque, ¿no? Le podemos dar un enfoque bíblico, que fue lo que yo le di, un enfoque patrístico, que fue mucha de la aportación que hizo Joseph. Le podemos dar un enfoque del magisterio o del catecismo, que es lo que dice el catecismo, y le podemos también dar un enfoque apologético, o sea, mencionar las objeciones que dicen los protestantes. Entonces hay por lo menos 4 vertientes. También le podemos dar un enfoque pastoral a los temas, es decir, ¿sabes qué? ¿Cómo nos edifica esto como personas? Entonces, pues hay esas 5 opciones, ¿no? Un estudio bíblico, un estudio de los padres de la iglesia, o sea, patrístico, un estudio doctrinal del magisterio, del catecismo,
un estudio apologético o también un estudio pastoral, que no son mutuamente excluyentes, simplemente hay que definir el enfoque darle un espacio un poquito a cada uno de estas facetas, ¿no? No sé qué les parezca la idea. Excelente. Sí, pues más que nada ahorita fue algo así nomás, algo básico, pero igual, o sea, si como dije yo, si quisiéramos exponer desde el punto del magisterio, pues yo hubiera comenzando hablando de los numerales.